enuresis y encopresis, creo que lo dejamos para la próxima. Entonces vamos a ver lo que es trastornos de inicio en la infancia, niñez y adolescencia. Los trastornos que nosotros vemos en salud mental inician en de la edad. Por ejemplo, los trastornos de ansiedad, pánico, trastornos mixtos de ansiedad y depresión, inician bastantes en lo que es la adolescencia. Luego tenemos dentro de los trastornos de conducta el trastorno oposicionista desafiante, que se inicia en los niños pequeños. Luego los trastornos de somatización también se presentan en los niños en edad escolar. Como ya deben haber visto en las clases teóricas, el trastorno autista también se detecta en los primeros años del niño, sobre todo muchas veces cuando el niño no logra adquirir el lenguaje a los 2, 3 años o comienza con ciertas conductas. Luego el déficit de atención, que también se detecta generalmente cuando el niño está yendo al colegio, en la impulsividad y en la atención, sobre todo cuando tiene que aprender a leer y escribir, ¿no? En primer grado y en los años sucesivos. Luego tenemos los trastornos de la comunicación y de aprendizaje, que también se ve en esta edad en los niños cuando están yendo a aprender al colegio, que a veces no pueden avanzar en algunos cursos, a pesar de que tengan un coeficiente intelectual normal, pueden tener trastornos específicos del aprendizaje en lo que es matemáticas, en lo que es lenguaje, y respecto a las historias, cuando nosotros vemos a los pacientes que tienen dependencia a sustancias, un buen número de ellos inicia su cuadro en lo que es la niñez, ¿no? Vemos que hay la dependencia a sustancias que inicia en la adolescencia, pero también tenemos la dependencia a sustancias que ustedes han visto de pero y otro tipo de sustancias que incluso es de esas sustancias que se inician en la edad adulta o en la tercera edad, pero muchos casos que vemos se inician en lo que es la niñez y la adolescencia. Luego tenemos que es cuando hay fallas en el control de la orina, que son hitos importantes, ¿no? La enuresis y la encopresis es cuando el niño va desarrollándose desde infante, lactante, infante, el niño, y va adquiriendo habilidades en su desarrollo, por ejemplo, el control de la orina en las noches, ¿no? Que esto generalmente también se da esos cuadros que estamos en enuresis y encopresis son cuadros donde no hay lesiones orgánicas, sino que es la parte emocional que afecta y que se pueda dar este tipo de cuadros. Tenemos también los trastornos afectivos, ¿no? Muchas veces los pacientes pueden presentar cuadros depresivos desde lo que es la niñez. Por ejemplo, ayer les cuento, fue a consulta una niña que la he visto, esa es la segunda vez que la veo, una niña de 12 años que acudió conmigo hace 3 semanas por presentar un cuadro de irritabilidad. Se molestaba, peleaba con la mamá, no podía dormir, había conflictos y solamente quería salir con sus amigos y le envía a la psicóloga porque para evaluación. Entonces le digo a la señora y al papá
que la niña tiene un cuadro depresivo. Me dicen, no, pero si ella quiere salir con sus amigos y quiere hacer todo, ¿no? Le digo que los niños muchas veces y algunos adultos no solamente muestran los signos depresivos como los conocemos, o sea, que la persona no quiere hacer nada, que está tirada en la cama. Muchas veces están agitados, están irritables, les molesta cosas pequeñas, están lábiles emocionalmente, entonces son equivalentes depresivos, ¿no? Entonces los adolescentes pueden tener este tipo de trastornos de conductas, puede tener trastornos de conducta disocial o que comienzan a hacer tipo paniaje y es un cuadro depresivo que puede estar produciendo eso, ¿no? Entonces también muchos trastornos afectivos bipolares, cuando hay mucha carga genética en los familiares, puede hacer que aparezcan. Y cuando vemos cuadros depresivos atípicos que aparecen en la juventud, también tenemos que descartar que fuera un trastorno afectivo bipolar. Por eso tenemos que preguntar, como les hice en la clase anterior, antecedentes familiares, un episodio de aceleración para poder hacer un diagnóstico adecuado, ¿no? Y no lo que generalmente pasa, que se cataloga como si fuera un cuadro depresivo nada más y es parte de un cuadro bipolar. Luego tenemos el trastorno obsesivo compulsivo, que esto generalmente inician los primeros síntomas en los niños entre los 12 y 13 años, en la adolescencia también o en los jóvenes, ¿no? Entonces, vemos cómo hay mucha sintomatología que da el foco de atención en los niños pequeños. El trastorno de estrés postraumático, ¿no? Como justo uno de sus compañeros mencionó, se presenta con mayor frecuencia en niños y niñas, ¿no? Luego, también lo que vemos, la discapacidad intelectual o retardo mental, es que esto se nota justo en la época escolar, cuando el niño está yendo a aprender, no rinde y se hacen las evaluaciones. También se producen trastornos en el sueño, pueden haber en los niños trastornos de conductas, trastornos conductuales, y también comenzamos a ver desde los niños cuando han hecho la clase de personalidad, por ejemplo, de personalidad social, no es de pronto aparezca a los 18 años o de personas. Si ustedes hacen una evaluación de personas desde niños, ya tienen ciertas dudas sociales, no tienen emociones ni sentimientos por los animales, por ejemplo, entonces vemos cómo ya a los 12, 13, 14 años ya tienen ciertas conductas, a los 15, 16, ya vamos a ver que va a ser personal. Luego tenemos también los cuadros de esquizofrenia. Los cuadros de esquizofrenia inicia su cuadro en lo que es la adolescencia, ¿no? Realmente en la juventud. Pero la mayor parte, cuando está en el colegio, tercero, cuarto, secundaria, en la adolescencia, algunos cuando ya están en la universidad. Los trastornos identitarios, que también debe haber hecho la clase, que generalmente inicia en lo que es la pubertad y la adolescencia, ¿no? Entonces, bueno, dentro de los ejes, en el eje 2, los trastornos de personalidad, y también ahí está catalogado retardo mental. ¿Por qué? Porque estos son condiciones que van a presentar las personas a lo largo de la vida, ¿no? En el eje 3, algunas condiciones médicas o condiciones físicas del que se la causa de su razón, que de manera influye. Y luego es importante las personas que tienen problemas con el ambiente social, problemas educacionales, ¿no? El bullying, lo que hemos visto que siempre ha habido, ¿no? Sino que prácticamente no se habla, ¿no?
o se ha generalizado como es algo que puede pasar, ¿no? Ocupacional, vivienda, económicos, acceso a los servicios primarios de salud, ¿no? Y también muchas veces los jóvenes desde chicos, ya 11, 12, 13, 14 años, a lo que es el sistema legal, el crimen, a lo que es cárcel para adolescentes, ¿no? Bueno, no se llama cárcel, pero es los adolescentes que han delinquido, ¿no? U otros problemas psicosociales. Y el eje quinto, 5, es el donde tenemos que ver cómo estaba funcionando el paciente antes, ¿no? Para que nosotros logremos que regrese a lo que tenga el ser, ¿no? Entonces, cuando hablamos de trastornos de inicio en la infancia, niñez y adolescencia, el DSM-4 habla de eso, pero ese sí lo cambia. Entonces ya no habla de trastornos de inicio en la infancia, niñez y adolescencia, sino cambia a lo que son trastornos de desórdenes del neurodesarrollo, ¿no? En el DIE sí están diferentes trastornos, ¿no? Trastornos de desarrollo psicológico y otros trastornos. Entonces, el DSM-5 ha hecho algunos cambios, ¿no? En lo que llaman trastornos del neurodesarrollo, donde han incluido o han puesto varios de los trastornos que se presentan en los niños y adolescentes, ¿no? De inicio en la infancia y la niñez, ¿no? Entonces está la discapacidad intelectual, donde está el retardo mental, que puede ser leve, moderado, severo, profundo. Ahí también, en esta discapacidad, incluye el retraso global en el neurodesarrollo y otro más que es inespecífico. También aquí consideran el trastorno de la comunicación, el lenguaje, la expresión, el que cuando hablan puedan tener espasmofenia o el tartamudeo, también es un trastorno de la comunicación, o trastorno de la comunicación pragmática en la parte social, u otros trastornos inespecíficos. También dentro de esto consideran los trastornos del espectro autista, ¿no? Que antes se llamaba autismo, ahora se llaman trastornos del espectro autista. ¿Por qué? Porque no todos llegan a tener todas las condiciones, pero hay una amplia gama de chicos con diferentes tipos o aspectos de lo que es el espectro autista, ¿no? Y también están ahí incluidos los trastornos de déficit de atención con hiperactividad o otros o inespecíficos dentro de ellos. También los trastornos específicos del aprendizaje están catalogados dentro de los trastornos del neurodesarrollo, que son los que, por ejemplo, el niño que no puede aprender a lo que es el cálculo, ¿no? Matemático, o que no puede aprender en algunos aspectos muy específicos del aprendizaje que se detectan con pruebas psicológicas para poder evaluar diferentes áreas de lo que es el aprendizaje. Luego tenemos los trastornos del desarrollo neuromotor, del neurodesarrollo, donde están trastornos de la coordinación, de movimientos estereotipados, de tics, que es lo más frecuente que se ve, y otros inespecíficos. Y luego tenemos otros trastornos del neurodesarrollo. Ahora, los trastornos de conducta se incluyen dentro de lo que son los trastornos del control de los impulsos y los trastornos de la alimentación, junto a los que son trastornos de la conducta alimentaria, que estaban separados antes, ¿no? Y han separado lo que es los trastornos de la eliminación, que lo han puesto en una categoría independiente. Algo que sí nosotros veíamos ya y que ya lo han catalogado de esa manera, es el trastorno de ansiedad por separación, ¿no? Y el mutismo selectivo. Estos dos cuadros los han incluido dentro de los trastornos de ansiedad. Lo que pasa es que el trastorno de ansiedad es algo que se da en los niños, los cuales entran en una angustia, un temor de que vayan ellos a separarse y nunca más ver a sus figuras representativas, al papá o a la mamá. Tal es así que no quieren que el papá o la mamá salgan de la casa, o no quieren ir ellos al colegio porque dicen de repente nunca más me van a recoger, o algo va a pasar y nunca más los voy a ver. Entonces eso vendría a ser un equivalente de los trastornos de ansiedad de las personas adultas en los niños. Entonces por eso lo han catalogado ahí, ¿no? Y luego tenemos el trastorno reactivo de vinculación,
que influyen los trastornos de trauma o por estrés, ¿no? En la forma como establece el vínculo con las otras personas. Entonces, nosotros vemos que en el DSM, dentro de lo que era el trastorno de inicio en infancia, niñez y adolescencia, está retardo mental, leve, moderado, grave, profundo, y los trastornos de aprendizaje que son específicos, ¿no? De lectura, de cálculo, de expresión escrita, ¿no? O no especificado. Entonces, también el que la persona tenga trastornos en la comunicación, ¿no? Que no tenga un adecuado lenguaje expresivo, ¿no? Que haya el tartamudeo, trastorno fonológico en cómo pronuncia, ¿no? Entonces, estos serían dentro de los trastornos de la comunicación. Bueno, el DSM-4 eran trastornos analizados del desarrollo, ahora se llaman trastornos del espectro autista, ¿no? Pero están incluidos el trastorno autista, el trastorno de red, el trastorno desintegrativo de la infancia, el Asperger y otros. Y también el trastorno por déficit de atención y comportamiento perturbador, que se llamaba, ¿no? Entonces, dentro de eso es también el trastorno de déficit de atención, bueno, que esto ya lo han visto ustedes en la clase de déficit de atención. Luego tenemos el trastorno de la eliminación, ¿no? Entonces, ahí han considerado encopresis y enuresis, ¿no? Todos, ninguno que tenga que ver con la encopresis con estreñimiento e incontinencia por rebosamiento, sin estreñimiento ni incontinencia por rebosamiento, y la enuresis que no sea causada por una enfermedad médica, ¿no? Y luego tenemos acá, en el DSM-4 estaban otros trastornos de la infancia y niñez, que ya no están acá porque en el G5 ya lo han pasado a, por ejemplo, trastorno de ansiedad por separación y mutismo selectivo dentro de los trastornos de la ansiedad, ¿no? Estos trastornos de la ingestión y de la conducta alimentaria en la infancia, por ejemplo, que pica, ¿no? Trastorno de rumiación, lo han integrado dentro de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Y los trastornos de tics dentro de trastornos del neurodesarrollo, donde está el trastorno de Tourette, la enfermedad de Gilles de la Tourette, los trastornos de tics motores, tics transitorios y no específicos. Bueno, y el retardo mental, ¿no? Pues vamos a ver cuál es lo principal que nosotros vamos a tener que saber para poder evaluar a los niños. Para poder evaluar y saber qué cosa está bien, qué cosa no está bien, tenemos que saber primero cuál es el desarrollo normal del niño y, por ejemplo, en lo que respecta a la ansiedad, o a los temores, cuáles son los temores normales, ¿no? Entonces nosotros vemos que los niños entre 0 a 2 años, ellos normalmente, esto es normal que se presente, es un temor a los estímulos intensos y desconocidos, como ser el ruido, movimiento, separación, dolor, pérdida de apoyo o las personas extrañas. En esto, por ejemplo, de los 0 a 2 años, hay que tener en cuenta que cuando el niño es pequeñito, de 3 meses, todavía no ha establecido el vínculo afectivo con la persona que lo cuida. Entonces, lo que en un momento puede ser normal, en otro momento no sería normal. Por ejemplo, a los 2, 3 meses, si está un bebito y viene un extraño y lo carga, el niño va a seguir sonriendo, no va a llorar y puede recibir muy bien a esta persona extraña. Sin embargo, si este mismo niño ya estableció un vínculo con su figura representativa, mamá, papá, la persona que le cuida, y entonces ya este niño tiene 9 meses y viene un extraño y lo carga, el niño debe llorar y debe asustarse. Si el niño no se asusta y está sonriente, entonces ese niño no ha establecido el vínculo afectivo dentro del que quería ser, entonces estaría mal. Entonces, esta misma condición
A los 2 o 3 meses estaría bien, pero a los 9 meses, por eso es importante saber cómo es el desarrollo de la rehabilitación de cosas no paradas. Entre los 2 a 4 años, los niños tienen temores a los animales, también a la oscuridad y a estar solos. Es normal que presenten eso los niños. Entre los 4 a 6 años, también es el temor a la oscuridad, a las catástrofes, y ahí comienzan a aparecer los seres imaginarios, brujas, fantasmas, y también comienzan a tener desaprobación, temores a la desaprobación social o al castigo. Entre los 6 a 9 años, tienen temores al daño físico, al ridículo por ausencia de habilidades escolares o deportivas. Entre los 9 y 12 años ya tienen temores a las catástrofes, incendios, accidentes, y ahí comienzan el temor a contraer enfermedades graves o a que tengan un mal rendimiento escolar. Entre los 12 y 18 años, entonces ahí comienzan a tener los temores que están más relacionados con la autoestima personal, que tiene que ver con la capacidad intelectual, con el aspecto físico o el temor a fracaso, y sobre todo con las relaciones interpersonales. Los chicos entre los 12 y 18 años, que es una etapa en lo que es la adolescencia, ellos miran a través de los ojos de sus amigos. Es decir, si su amigo le dice, esto te queda mal, no lo uses, está bien, pero el papá le dice lo mismo, le ha dicho antes, eso te queda mal, no lo uses, no le hacen caso. Entonces, papá, pero si el amigo lo dice, entonces sí, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que es el desarrollo de servicios. Entonces, cuando hay niños muy pequeñitos, por ejemplo, ¿cómo hacer el diagnóstico o la clasificación de los cuadros si un niño tiene 1 año, 2 años o 3, ¿no? Entonces, hay una clasificación de C0 to 3, que es una clasificación que se cataloga para los diagnósticos en los primeros 4 años de vida y complementa lo que es la clasificación del DSM-4, que debe salir ahora para el DSM-5. Entonces, ¿esto por qué es importante? ¿Por qué? Porque a veces hay publicaciones y también para que puedan haber comunicación y lenguaje común entre los profesionales, los padres, cuando nos referimos a ciertas observaciones o experiencias que se presentan en los infantes o en los niños pequeños, que no podemos aplicar el otro cuadro, ¿no? Entonces, esto es una guía para los profesionales de la salud mental para poder hacer investigación, para comunicarse, y esta clasificación indica que toda intervención o programa de tratamiento debe basarse en poder comprender las circunstancias del niño y de la familia. O sea, no es solamente que vamos a evaluar al niño, el niño y la familia. Y que nosotros para evaluar a un niño pequeñito requerimos por lo menos de 3 a 5 sesiones, unos 40, 45 minutos o más, para poder evaluar a este niño. ¿Qué cosas se evalúan en los niños pequeñitos? Se ve si es que hay algún síntoma o alguna conducta, si hay alguna historia del desarrollo, sea pasada o actual, que pueda interferir de alguna manera en la activa, el cognitivo, en la parte motor sensorial, familiar o funcionamiento interactivo, cómo es el funcionamiento familiar y cultural y cuáles son los patrones comunitarios en los cuales vive este niño, y también evaluamos a los padres como individuos. Entonces también vemos cuál es la interrelación y los patrones de interacción entre el cuidador y el niño, cuáles son las características constitucionales y de maduración de ese infante, cuáles son sus patrones afectivos, ¿no? En lo que es lenguaje, la parte motora, sensorial, y también una historia médica y psicosocial familiar, una historia del embarazo, del parto, cuáles son las condiciones ambientales en las cuales está viviendo el niño ahora, así como sus estresores. También
dentro de los resultados de esta evaluación nos va a dar algunas nociones preliminares. Uno es la dificultad de sus naturalezas, de la naturaleza de sus dificultades que tiene el niño, pero también tenemos que ver sus fortalezas que tiene. ¿No? ¿Cuál es su nivel de área mayor? La parte de relaciones sociales, emocionales, con físicas, estresores. En el F4 es importante los estresores sociales que afectan más a los niños, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos a un infante, no es que solamente vamos a aplicar unos protocolos, unas escalas y nada más, ¿no? En los primeros 2 años de vida se requiere que podamos ver la parte de clínica y poder observar y sintetizar toda la información que nos dan los padres, y no solamente lo que nos dan los padres, sino lo que nosotros obtenemos en la observación directa del niño, para poder encontrar algunas respuestas o situaciones en las cuales podría interferir en la conducta del niño, ¿no? Cuando hablamos de la infancia, es el tiempo después que nace el niño hasta antes de la aparición del lenguaje verbal. Es más o menos primeros 18 meses de edad. Algunos autores extienden la infancia hasta el segundo año. No hay una cronología exacta, tal edad ya dejó de ser infante, sino es más o menos referencial. Y es acá, en la infancia, donde se presentan los cambios más rápidos del neurodesarrollo que en cualquier otra parte, época de la vida de la persona, ¿no? Y las evaluaciones deben hacerse en el contexto que se producen varios cambios rápidos, y estos cambios pueden ser sincrónicos o no, que es donde pueden producir alteraciones. Entonces, sí hay algunos evaluaciones, instrumentos formales que se utilizan para ver cuál es el estado de desarrollo del niño, el infante o recién nacido, y cada uno se administra de una manera diferente y se evalúan diferentes áreas, ¿no? Está, por ejemplo, la escala de Bayes, la escala de y la escala de evaluación conductual del neonato de embarazo, ¿no? Pues son escalas
entrevistas familiares, tenemos que los vemos. No sé Doctora, qué creo que pasó, su que se, micrófono está. sí, sí, no sé Ah, sí, ya no qué se lo escucha. pasó, que se desconectó y ya otra vez ya lo conecté. Mm.
Ok, entonces, lo que decía que nosotros tenemos que evaluar al niño de acuerdo a la capacidad que pueda tener, y como les decía, la abstracción se va desarrollando a través del desarrollo del niño, y ya en la adolescencia es cuando se puede tener más desarrollo en lo que es la abstracción. Ahora, nosotros para poder entrevistar y evaluar a un niño, no podemos evaluar a todos los niños iguales. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en consideración cuál es su desarrollo, cuál es el nivel de desarrollo, cuál es la edad que tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un niño de 0 a 3 años, nosotros no vamos pues a hablarle con lo que es como un diálogo de adulto. Estamos perdiendo el tiempo porque no vamos a poder conseguir los datos que quisiéramos tener. Entonces, a un niño de 0 a 3 años lo podemos evaluar a través del juego, ver cómo está haciendo el juego. El diálogo imaginario es algo también muy importante y que generalmente podemos evaluar. Está bien entre los niños entre 0 a 3 años, pero más entre los 3 a 7 años. También un poco en el dibujo. Más pequeñitos de 0 a 3 años no dibujan tan bien, por lo tanto, entonces sí tenemos que hacer con dibujo a más desarrollo vaya escribiendo para que pueda ser evaluado. Ahora, ¿qué cosa es el diálogo imaginario? El diálogo imaginario es cuando nosotros establecemos con el niño en la entrevista, y algo que, por ejemplo, yo les pregunto al niño cosas que me va a decir que normalmente no me diría si yo le pregunto directo, pero que a través del diálogo imaginario sí lo dice. Por ejemplo, le pregunto al niño si, por ejemplo, el niño se llama Julio. Julio le digo, ¿tú conoces el cuento de Aladino y la lámpara mágica? Entonces, Julio me dice, sí, sí lo conozco. Si no lo conoce, le explico más o menos para que entienda cómo es, ¿no? Me dice, sí, sí lo conozco. Ya, entonces le digo, Julio, imagínate que tú, o sea, el diálogo imaginario, imagínate que tú estás caminando por una calle o un terreno por ahí y tú te encuentras una lámpara. Entonces, la agarras la lámpara, la abres para ver de qué se trata y aparece un genio. Y el genio te dice, Julio, tienes 3 deseos. Entonces, Julio le pregunto, ¿qué deseo le pedirías? Entonces el niño me dice, primero, que mi hermano no me pegue; 2, que mis padres no peleen; 3, que no me fascinen el colegio. Entonces son cosas que el niño me va a decir normalmente sin que, o sea, si yo le preguntaría directamente, probablemente no me diría todo, pero en un diálogo imaginario va a salir las cosas que tiene el niño y que es las cosas que más le mortifican y las cosas que quisiera que mejoren, ¿no? Entonces, a través del diálogo imaginario, podemos nosotros entrevistar a los niños entre 3 a 7 años, ¿no? Entre los 7 a 11 años, ya pueden hacer dibujos un poquito mejores, podemos entrevistarlo a través del dibujo, ¿no? Por ejemplo, una niña que entrevisté que tenía 8 años, una niña que vino de provincia, la trajo una tía porque la notaba que estaba un poco triste, la notaba que estaba cambiada. Entonces, no sabían qué había pasado porque vivía con la mamá ya, y la niña hace un dibujo, ¿no? Y le digo que dibuje, y me dibuja una persona, ¿no? Y le digo, ¿y qué persona es? Entonces la niña me dijo, es un hombre. Uy, es un hombre, tengo miedo, ¿no? Entonces eso ya me indica que hay algo que está relacionado a alguna situación, ¿no? De ahí ya no la volví a ver. Supe después que había una historia de abuso sexual. Entonces, porque me mandaron del juzgado para ver la evaluación que yo había hecho, pero en la evaluación que yo había hecho solamente tenía el dibujo y lo que me había dicho la niña, porque ni siquiera había ido la mamá. Entonces, todo eso se lo mandé, pero ya ellas hicieron una evaluación más adelante, pero a través del dibujo salen también muchas cosas, ¿no? Y ya en los adolescentes de 11 a 13 años, ya podemos nosotros establecer una comunicación al diálogo. Entonces, eso es importante para que nosotros tengamos en cuenta cómo comunicarnos, cómo entrevistar al niño de acuerdo a la edad que tenga. Entonces, nosotros, ¿qué cosas vemos en los niños? Hay diferentes aspectos que se ven.
Están las categorías, por ejemplo, de psicopatología, que tenemos que ver si hay un retardo en el desarrollo, si hay una alteración orgánica cerebral, si hay alteraciones en su pensamiento, si hay ansiedad, si hay trastornos del ánimo, si hay problemas de temperamento, de personalidad o su carácter, que son varias áreas que tenemos que nosotros evaluar. Si hay trastornos somatoformes, si hay efectos de condiciones médicas, si hay algunas condiciones médicas que están produciendo algún tipo de conducta, si hay retardo mental y también si hay reacción a aspectos ambientales desfavorables, ¿no? Si hay algunas situaciones que pueden haber hecho que el niño tenga ese comportamiento. Entonces hacemos el examen mental igual como se hace en las personas adultas, pero aquí tenemos que tener en consideración algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, la talla pequeña, ¿no? Cuando el niño es demasiado pequeño es asociado a una autoimagen más infantil, ¿no? El niño puede estar pequeño, que es pequeño, puede estar deprimido debido a su talla, ¿no? Y debe estudiarse cuál es el motivo de la talla pequeña. El tamaño de la cabeza también, porque puede haber microcefalia relacionada con lo mental, o la parte física también, porque muchos niños en esta edad hay que descartar algún tipo de alteraciones, ¿no? Que pudieran tener y que pudieran ser alteraciones de tipo cromosomiales o toxicidad prenatal, síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de X frágil o síndrome fetal alcohólico, ¿no? Entonces, también ver si hay lesiones en el niño que puede indicar que ese niño haya sido abusado físicamente. ¿Cuál es el estado nutricional? Puede indicar cómo está el niño y si hay un desorden en la alimentación, ¿no? Por ejemplo, un adolescente que venga con un peso pues, de 37 kilos, ¿no? Entonces vemos que puede haber rangos de anorexia o incluso episodios de obesidad, ¿no? Los niveles de ansiedad, que eso puede ser manifestado por la hiperalerta, ¿no? Que el niño esté demasiado alerta por los niveles de ansiedad, los tics, que estos incrementan cuando la persona tiene mayor ansiedad, el que se muerda las uñas o se jale el cabello también nos da indicios de cómo puede estar la ansiedad. Y también la actividad puede dar la calidad del niño. Por ejemplo, el niño que no puede estar sentado, que tiene demasiado movimiento, va de una cosa a otra, es fácilmente distraído o tiene poca atención, vemos que puede ser un trastorno de un niño con trastorno de hiperactividad o déficit de atención. Realmente los niños, por eso es que no se evalúan en una sola vez. ¿Por qué? Porque un niño que tiene trastorno de hiperactividad o déficit de atención, la primera vez que va al consultorio, dice, está moviéndose, entonces se mantiene sentado, ¿no? Si es que no es tanto su hiperactividad. Pero la segunda vez ya se desata, ya se levanta, ya se mueve, ¿no? Entonces tenemos que ver al niño no solamente una vez, sino en unas 2 oportunidades por lo menos, ¿no? Pero por eso es que se evalúa más veces al niño, ¿no? Ahora, muchos de esos síntomas pueden ser puede haber en hiperactividad y déficit de atención, pero también puede ser si el paciente tiene un cuadro hipomaníaco y está un poco acelerado, o también cuando hay trastornos de la ansiedad, que es lo que nosotros tenemos que evaluar. Es que hay momentos en cuales hay falta de visión, que bloquea los ojos, ¿no? O mueve la cabeza, puede indicar que hay algún fenómeno alucinatorio o epilepsia. Tenemos que investigar si hay un fenómeno convulsivo, si tiene auras, náuseas, vómitos, sensaciones en el epigastrio, micropsia o macropsia o alucinaciones, ¿no? Si camina, por ejemplo, en puntas de pies, puede indicar autismo. ¿Qué pasa? Que los niños cuando caminan, cuando comienzan a caminar, en algún momento pueden caminar en puntas de pies, pero después ya no. Pero si son niños que ya tienen 3 años y siguen caminando en puntas de pies, entonces pueden indicar que tenga un trastorno del espectro autista. La vestimenta también nos da una idea de cómo está el niño de cuidado, ¿no? Qué cuidados recibe el niño, ¿no? Su orientación sexual, conflictos o actitudes en relación a eso, ¿no? Y manierismo, que a veces huele, ¿no? Que eso se elementa con la ansiedad, que es la enfermedad de los tics, o TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, se chupa el dedo, tiene juegos repetitivos, ¿no? Que puede indicar regresión.
También ahí nosotros evaluamos cómo es la separación, si hay una separación fácil de los papás, ¿no? Cuando a veces le decimos ya, se quede acá y salga los papás, ¿no? O si vemos que hay dificultad para separarse, ¿no? Entonces, cuando vemos que hay demasiada facilidad en la separación, puede indicar que hay relaciones superficiales con la figura materna o la figura paterna y que en tal ocasiones ha habido de una deprivación, ¿no? Y cuando hay dificultad para separarse, ahí vemos que hay una relación ambivalente entre el papá y el niño, ¿no? Vemos también cuál es la manera de relacionarse, ¿no? Al inicio el niño generalmente, pero algunos niños, por ejemplo, que son deprivados o abusados, son indiscriminadamente amistosos. Por ejemplo, si ustedes van y van los niños ahí, todos los niños se acercan y a las mujeres o médicos a los que vamos allá, dicen, mamá, mamá, y todos buscan indiscriminadamente afecto, ¿no? Porque son niños deprivados. En cambio, por ejemplo, los niños con trastorno del espectro autista, si un niño con un trastorno del espectro autista entra al consultorio, da la sensación que mirara a través de las personas. O sea, no le interesan las personas, sino mira todas las cosas porque es a través de las personas, ¿no? Entonces, son cosas que podemos observar. También le preguntamos a los niños si están orientados en tiempo, porque pueden estar comprometidos con trastornos orgánicos, o pueden tener niveles de inteligencia comprometidos también, o pueden haber alteraciones en el pensamiento. También vemos cómo funciona el sistema nervioso central y vemos si hay algunos síntomas blandos, ¿no? Que se hace con el examen neurológico, que de por sí, o sea, solos no significan una lesión neurológica, pero en conjunto podrían indicar organicidad. En esto no vamos a ir mucho porque esto ya ustedes lo van a ver seguro en la rotación de neurología, ¿no? Pero hay los síntomas blandos, que es más una asociación estadística que un hallazgo patognomónico, que puede ser por inmadurez del neurodesarrollo que puede persistir. Cuando hay estos síntomas blandos, se debe realizar un examen neurológico completo. ¿Cuáles son los síntomas blandos? El grupo A es que haya un retraso en el desarrollo entre la relación a edad mental y cronológica en lo que respecta al lenguaje, coordinación, discriminación derecha e izquierda, ¿no? Que son relacionados a retardo mental, a trastornos en la maduración, ¿no? Específicos o determinados genéticamente o daño cerebral. Están los síntomas blandos del grupo B, que son nistagmus, estrabismo, pueden no tener una causa. Los del grupo C, que es asimetría del tono y reflejos, que pueden estar asociados con estados de deprivación o con cualquier otra condición, ¿no? Entonces, los fenómenos clínicos que sugieren los signos neurológicos blandos son la torpeza, ¿no? Tosquedad en la coordinación motora gruesa, ¿no? La coordinación motora fina, que se le pide, por ejemplo, que copie dibujos para ver cómo está, ¿no? La lateralidad, preferencias y dominancias de acuerdo a la edad en mano, pie, ojos, oídos, o a determinadas edades ya se tiene esta dominancia, ¿no? En el que pueda discriminar derecha e izquierda, ¿no? A los 5 años ya puede discriminar la mano derecha y la izquierda, a los 6 años ya tiene doble orientación ipsilateral, y bueno, si hay temores, si hay movimientos coreiformes tipo tremor, ¿no? Si hay movimientos rotatorios, o sea, se le hace evaluación de movimientos rotatorios de muñeca, bueno, todo lo que hace tono muscular, toda la evaluación neurológica que se hace, ¿no? Caminar en talones, puntas, todo lo tipo de evaluación. Luego, la lectura y escritura, generalmente los niños que tienen problemas para ello vienen de familias donde hay otros que también tienen trastornos de déficit de atención, ¿no? O trastornos de ansiedad o trastornos de conducta. Cuando vemos a los chicos que tienen déficit de atención, no es raro que uno de los papás también lo tenga, y eso hace más difícil el poder trabajar con ellos, ¿no? Entonces vemos también cómo está el lenguaje, lo que son palabras, frases, ¿no?
y vemos si hay alteraciones en lo que es el lenguaje expresivo, el lenguaje receptivo, ¿no? Y también hay algunas alteraciones temporales o regresivas que se pueden presentar que se puede presentar durante algunos episodios que se dan en regresiones, intoxicación por drogas, ¿no? O también puede ser cuando haya negativa a hablar. La inteligencia se puede evaluar de acuerdo al vocabulario, cuál es la comprensión, la curiosidad, su habilidad para identificar partes del cuerpo, para dibujar, ¿no? O para realizar series de 7 o de 3. La memoria también, dígitos hacia adelante, hacia atrás. Y algo que es importante es la calidad del pensamiento y la percepción. Entonces, dentro de lo que es eso, tenemos que evaluar la velocidad del pensamiento. Si el pensamiento está en una velocidad disminuida, retardada o de aumento de la velocidad. Si el contenido del pensamiento está comprometido, ¿no? Si hay neologismos, por ejemplo, que inventan palabras nuevas, si hay lógica, si hay un desarrollo inapropiado de causalidad entre tiempo y espacio, si hay dificultad para discernir diferencias y similitudes, ¿no? Si hay capacidad para variar bloqueos, excesiva repetición de palabras o frases, también tenemos que evaluar. Ahora, cuando vemos y le tenemos que preguntar al niño sobre acciones del pensamiento, el niño puede percibirlo como extraño y ser controlado y tener mucho temor. Entonces, estos alteraciones de pensamiento pueden estar asociados a cuadros depresivos, a cuadros inapropiados o rasgos paranoides, a conductas en lo que es desorganización, regresión, o a percepciones de ilusiones o alucinaciones. Entonces, dentro de esto, nosotros vemos que hay algunas alteraciones del pensamiento que pueden producirse por alteraciones genéticas, traumáticas, infecciones, neoplásicas, tóxicas, deficiencias endocrinológicas, metabólicas, ¿no? Diferentes tipos que puede producir alteraciones en el pensamiento. También debemos indagar por alucinaciones auditivas y visuales, ¿no? Preguntar si se tiene algún problema en sus oídos, si le juegan trucos, si le hacen daño o si alguna vez pensó escuchar algo, pero no había nada, ¿no? Eso también es importante. Igual para las alucinaciones visuales, preguntar con tacto, ¿no? Las alucinaciones en los niños generalmente son patológicas, pero hay algunas consideraciones que hay que tener en cuenta. Cuando hay intoxicación por drogas, marihuana, barbitúricos, incluso antihistamínicos, la forma de inicio, el tipo de alucinación sugiere la posibilidad de que haya ingesta de drogas, ¿no? Entonces, si hay pupilas dilatadas, taxis, se debe tomar muestra de orina y sangre porque hay sospecha de consumo de drogas. Cuando hay desórdenes convulsivos, también pueden haber alucinaciones, que puede ser el primer síntoma de degeneración en una encefalitis, ¿no? Entonces se debe hacer una evaluación neurológica, el encefalograma. También cuando hay desórdenes metabólicos, ¿no? En la tiroides o paratiroides, ¿no? O cuando hay excesiva vitamina D o cirrosis diabética. Cuando hay infecciones, como les decía, encefalitis, meningitis, ¿no? También puede producirse. Cuando hay trastornos afectivos, por ejemplo, si el ánimo está bajo, las alucinaciones generalmente son consistentes con el ánimo, ¿no? Es decir, si el niño está con un cuadro depresivo, las alucinaciones le dicen, eres malo, no sirves para nada, suicídate, ¿no? En la esquizofrenia, sin embargo, las alucinaciones son fragmentadas, más ingentes, y ahí hay más delusiones paranoides, y que cuando están relacionadas con el cuerpo deben ser asociados a cuadros psicosis. Ahora, generalmente el niño es miedoso y no dice nada de las alucinaciones, ¿no? Cuando está acompañado con alteraciones en el pensamiento. Pero existe el fenómeno del amigo imaginario, que este es normal en otros aspectos, pero no tiene alteraciones del pensamiento. Y el niño lo comenta sin ninguna limitación, ¿no? Entonces, este fenómeno imaginario puede ser imaginario cuando lo desea, ¿no? Y es la compañía de una persona amigable que no asusta al niño y más bien generalmente le da confort. Es
egosintónica y el niño habla libremente del amigo, ¿no? Y cuando uno le pregunta cómo es, lo describe exactamente bien elaborado y con todos los detalles, ¿no? Esto tiene la primera y desaparece con el deseo del niño, ¿no? Es egosintónico, bien y acompañado con este amigo imaginario. Luego tenemos fantasías y conflictos a evaluar, ¿no? A través de las preguntas del sueño, ¿no? Por ejemplo, estos de los 3 deseos que pedirías a un niño más grande, podríamos decir a un pequeño a través del diálogo imaginario, o que dibuje a una persona o lo que quiera dibujar, y luego preguntarle con respecto al dibujo que nos realice una historia, ¿no? También tenemos que evaluar afectos como ansiedad, depresión, que ver cómo está en otros aspectos en lo que son las relaciones objetivas. Si niega que hubieran problemas, cómo está su juicio, o niño, ya desarrollar mejor y cuáles son los puntos positivos. No todo tenemos que ver lo negativo, sino también cuál es lo positivo que podemos fomentar en el niño, ¿no? Vamos a hacer ahora el de retardo mental y con este paramos. Va a ser las 11 y justo me acaban de mandar un mensaje que tengo que ir a una reunión. Bueno, el retardo mental es una alteración, un desorden heterogéneo, ¿no? Que hay un funcionamiento bajo el medio, ¿no? Y hay alteraciones en los esquemas adaptativos. Todo esto debe pasar antes de los 18 años. Esto tiene influencia genética, ambiental y factores psicológicos. Y las retardo mental es un grupo de personas heterogéneas, ¿no? Son de alto riesgo para desórdenes mentales comórbidos de todo. Eso quiere decir que tienen más de enfermedades mentales que personas. Aquí tenía conceptos básicos. No es una enfermedad, refiere al síndrome de funcionamiento de una persona, es diferente. No es un homogéneo de personas, pero son un amplio espectro de habilidades, presentaciones clínicas, determinados patrones de conducta. Y las personas con retardo mental no tienen un patrón de conducta igual o personalidad única, son diferentes. Las conductas maladaptativas pueden estar relacionadas a las experiencias de la vida, o también puede ser una mórbida que presente la persona junto con el retardo. Los desórdenes mentales en las personas con retardo mental son en la población general, pero más expuestos y tienen mayor riesgo de presentar que en la población general. Entonces, el retardo mental describe el nivel de funcionamiento intelectual y adaptativo de una persona normal. Ahora, eso está escogido en forma arbitraria de relación al funcionamiento promedio en la población. La Asociación Americana de Retardo Mental tenía 3 criterios para el retardo mental. 1, que el funcionamiento intelectual esté bajo el promedio. 2, que haya compromiso en la conducta adaptativa. Y 3, que se inicie durante el periodo del desarrollo. Luego, en el año 1973 ya cambiaron y dijeron que tenía que estar 2 desviaciones estándar del punto de corte. Entonces ellos consideran el punto de corte 70 y eliminaron lo que en esa época se hablaba de retardo mental borderline, o sea, un limítrofe
en la parte de retardo mental, que era entre 1 y 4 de puntaje, y quedaron solamente 4 categorías. Ya solamente el retardo mental leve, retardo mental moderado, severo y profundo. Ese es un problema, ¿por qué? Porque estas personas con un coeficiente intelectual limítrofe no pueden ir a un colegio especial porque no van a ser aceptados, porque no tienen profesional, y no, si van a un colegio donde hayan altas exigencias, va a tener inconvenientes porque no van a poder rendir adecuadamente y se va a sentir mal con el resto de sus compañeros. Se ha visto que la prevalencia es aproximadamente el 1% de la población y es 1.5 más común en hombres que en mujeres. Maglaret y Bryson mencionan que la mayor parte de los cuadros son de retardo mental leve. Ellos mencionan de 0.37 hasta el 0.50, hasta 60%. Y que retardo mental moderado y profundo serían hasta el 0.3 a 0.4%. En la época escolar es cuando se ve más este diagnóstico, porque es ahí cuando se detecta y la zona los chicos pueden aprender a la parte académica. Cuando son adultos, ya se pierde el diagnóstico. Si hay algunas medidas adaptativas adecuadas, ¿no? Entonces ya no se ve como retardo mental, sino que se pierde el diagnóstico. Entonces, ¿qué comorbilidades hay? Probióticos específicos de retardo mental, que son cromosomas, que son patrones característicos del desarrollo social, lingüístico, cognitivo y sus manifestaciones típicas conductuales de cada uno de ellos. Entonces, cuando el retardo mental es severo, se puede identificar casi en 3/4 partes, entre el 59 al 73%. Si el retardo mental es leve, solamente se puede identificar la causa en menos del 50%, del 23 al 43%. Y el funcionamiento intelectual, ¿cómo se hace para medirlo? Generalmente es a través de pruebas de inteligencia estandarizadas, ¿no? Pero cuando es un niño pequeño, por ejemplo, que tenga 4 años, menos de 5 años, entonces ahí se utiliza el funcionamiento adaptativo, se mide a través de la escala de conducta adaptativa de Vinland. Y ahí se mide cómo está la comunicación, cómo están los esquemas de la vida diaria, cómo está la parte de socialización y el esquema motor. Y esto se relaciona con lo esperado para la edad del niño. ¿Qué factores existen para lo que es retardo mental? Existen factores de exposición prenatal a infecciones o a toxinas, metabólicas, condiciones cromosómicas, trauma perinatal, prematuridad, condiciones adquiridas y también algunos factores socioculturales. Hay factores prenatales que pueden ser en la madre, físico, psíquico o nutricional. Y las variables de estos factores es el tipo de enfermedad que le da, en qué edad de la gestación le da, no es diferente que le dé en primer, segundo mes a que le dé durante el 8º mes de gestación, y también depende de la severidad de la enfermedad que le dé a la mamá. Pues, por ejemplo, tenemos dentro de los factores prenatales rubiola, citomegalovirus, sífilis, toxoplasmosis, herpes simples, VIH, síndrome alcohol fetal y exposiciones a sustancias, ¿no?
perinatal es cuando el momento del parto puede darse hemorragia intracraneal, también que puede estar relacionado y adquirido, puede ser en relación a infecciones, afecciones, traumas o daño cerebral o a factores socioculturales, ¿no? Como les decía, se conocen las causas en cerca del 75% de las personas que tienen retardo mental severo y la causa es aparente solo en el 50% de las personas con retardo mental leve. No se conoce la causa del 75% de las personas que tenían un funcionamiento intelectual limítrofe o borderline, ¿no? Y dentro de los desórdenes más comunes, y al menos el retardo mental moderado, son las alteraciones cromosómicas y cromosomiales, síndrome de Down, síndrome de X frágil o la fenilcetonuria, ¿no? En los grupos de bajo nivel socioeconómico parecería que se presentan más casos de retardo mental leve, pero no se sabe cuál es su significancia. Esto todavía, los conocimientos actuales sugieren que los factores genéticos, los factores biológicos, ambientales y factores psicosociales trabajarían sumándose en lo que sería que aparezca un cuadro de retardo mental. El síndrome de Down es el más estudiado y discutido con respecto a retardo mental. Está descrito por Landon Down, conectada así. Landon Down tiene características físicas asociadas a su funcionamiento mental y no se conoce. Sin embargo, hay varias predisposiciones, como por ejemplo edad avanzada en los padres o exposición a rayos X. Se ha visto que en Estados Unidos es la incidencia del 1% en cada 700 nacimientos, que no lo podemos extrapolar acá porque es diferente. Hay tres tipos de trisomía de Down. Uno, la trisomía del par 21, donde hay los 47 cromosomas y un extra 21 en todas las células del paciente, y este caso, el cariotipo de la madre es normal. Luego tenemos el mosaicismo, que hay células normales y trisómicas, porque en un momento después de la fertilización no se dio la separación a un momento de la división celular. Y luego tenemos la translocación. Esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros cuando hagamos consejería genética, vemos que en la translocación hay la fusión de dos cromosomas. Generalmente el 21 con el 15 se fusionan. Entonces la persona tiene 46 cromosomas a pesar que tiene 1,25 extra fusionado con el 15. Ese caso generalmente es hereditario, ¿no? Entonces, eso sí hay que dar consejería a la madre, ¿no? El síndrome de X frágil es la segunda causa más común de retardo mental. Ahí hay una mutación del cromosoma X y que es el XQ27.7 y se cree que ocurre 1 en cada 100 varones y 1 en cada 2.000 mujeres. Ahora, nosotros cuando damos el tratamiento para los pacientes con retardo mental, tenemos que tener ciertos objetivos en el tratamiento. Uno es el principio que tenemos que tratar que ese niño, adulto después, tenga una vida lo más normal posible, que tenga derecho a vivir en una comunidad, que no esté institucionalizado, porque antes a los niños los institucionalizaban y los ponían internados, que haya desinstitucionalización de los adultos que estén y que siempre reciban educación y entrenamiento para todos, ¿no? Y que en la comunidad exista empleo para los adultos. Y tenemos que tratar de lograr el entrenamiento al máximo grado en lo que respecta a compras y otros. Entonces, dentro de lo que es el objetivo del tratamiento, esto depende de acuerdo al nivel desarrollado del coeficiente intelectual del paciente. Si es un niño que tiene un retardo mental leve, este niño va a poder ser educable. ¿Eso qué significa? Que va a poder aprender a leer, a escribir, a sumar, a hacer actividades de tipo educativo. Pero si esta persona tiene retardo mental moderado o severo,
Entonces, no vamos a poder hacer que haga sumas, que haga restas, pero sí vamos a poder entrenarlo. ¿Entrenarlo en qué? En las habilidades de la vida diaria, es decir, en que se vista, en que coma, en que haga sus actividades solo. Entonces, este tipo de retardo mental es entrenable y educable es solamente el retardo mental leve. Ok. Y a ver, ¿qué hora es? 11:10. Hacemos de una vez esto de los tics. O no, lo hacemos la próxima vez, porque justo ahí ya me están llamando. Quedaría esto y enuresis, encopresis para la próxima reunión. ¿Está bien? Sí, doctora, está bien. Pues nos vemos el otro jueves. Chao. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego. Doctora,